Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo a su brother Víctor Piña. Pues en esta nueva cápsula que hoy titulamos el ABC de los impuestos. Para aquellos emprendedores o aquellos que ya tienen una empresa, pero pues que a mis colegas contadores, pues nomás no le cachan no me gusta pagar impuestos, explícame por qué. Bueno, pues esta cápsula va justamente encaminada a explicar de manera muy sencilla cómo juega esta parte de los impuestos. Y pues bueno, para eso me voy a aplicar con mi pizarrón, que espero sea más fácil de hacerme llevar a cabo la explicación. Pues venga, titulado ABC de los impuestos, y pues para eso tengo que comenzar. Yo sé que a pocos o a la gran mayoría, porque me ha tocado en mi vida una persona, un cliente que sí le gusta pagar impuestos. Eso es impresionante y lo aplaudo. Pero a la gran mayoría no nos gusta. Pero bueno, pues vivimos en un país de leyes, que ustedes tendrán X opinión. Sin embargo, pues así lo es. Vivimos en este país, México, que nos obliga a pagar impuestos, y a través de que el papá de todo, pues es nuestra Constitución. Y en su artículo 31, fracción cuarta, que yo sé que no nos gusta leer leyes. ¡Oh, no! Pero bueno, desafortunadamente, estas son las cosas que como mexicanos también debemos de saber. Pero bueno, en esta fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución dice: brother, le tienes que entrar al Estado con lana. ¿Cómo? Contribuyendo. Tal cual es contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Muy bien, así que ya diré en otra cápsula qué debemos de entender por proporcional y equitativo para hacerlo también un poquito más a detalle. Sin embargo, hoy me toca hablar de los famosos impuestos que debemos entrarle al Estado. Entonces, de aquí nace todo, y uno de los códigos principales en el país es el Código Fiscal de la Federación. Y como lo pueden leer en esta imagen, su artículo 2 de este código dice que las contribuciones se clasifican en, y enmarqué en color rojo, impuestos. Muy bien, o sea, que desde aquí rompemos un tal vez conocimiento que siempre decimos: impuestos. Yo sé que es lo coloquial que se conoce, pero bueno, el papá de los impuestos se llaman contribuciones. Muy bien, pero bueno, aquí dice que las contribuciones se dividen en impuestos, aportaciones, bla, bla, bla. Y en su fracción 1 habla de su primer hijo, que son los impuestos que están establecidas en ley, muy bien, y que deben pagar, y también lo seleccioné en color rojo: personas físicas y personas morales. Esas dos personas son las que deben de entrarle con billete al Estado por vivir simplemente aquí y hacer ciertos actos jurídicos que ocasiona que se mueva todo esto de ley y nos implique pagar impuestos. Y en personas físicas y morales, ¿qué debemos de entender? Pues personas físicas, básicamente, aunque se repita la palabra personas, pues realmente es un monito, lo puse ahí, es el ser humano, quienes tienen capacidad jurídica para tomar ciertas decisiones. Me acuerdo de mis clases de Derecho Romano, por ahí estaba el concepto específico, pero no quiero hacer quedar mal a mis profesores, lo leeré en otra ocasión. Pero bueno, esas son las personas físicas, los seres humanos que tienen capacidad jurídica para tomar decisiones. Y las morales son aquellas que conocemos como empresas. Soy un poquito ahí malo dibujando, pero imagínense que es una industria, una empresa, sacando humo, contamina, pero bueno. Son las que conocemos como SA, SDRL, SC, etcétera. Esas son las que conocemos como empresas. Estos dos entes están obligados por el Código Fiscal a pagar impuestos. Y pues los impuestos se dividen, lo enmarqué así, en impuestos federales y en impuestos locales. Federales, país, se pagan a la federación, y los locales se pagan en el estado en que vivamos, entidad federativa, o en el municipio. Muy bien, cada uno tiene sus propios impuestos. Y se dividen también los impuestos de manera general en dos: directos y los indirectos. Los directos, esos son los que sí hay que tenerle miedo, porque son los que nos quitan lana de nuestras ganancias, lo que me pega realmente en el bolsillo, como yo normalmente lo explico. Y el impuesto por antonomasia, que obviamente se paga sí o sí,
es el impuesto sobre la renta. Bueno, cuando digo sí o sí, hay ciertas estrategias, o no estrategias, beneficios que la misma ley tiene, pero eso lo hablaré en otra ocasión. Pero por antonomasia, ISR es el papá de los impuestos directos y es el que más nos afecta en el tema de entrarle al Estado. Y los indirectos son aquellos que se los cobro al consumidor, o sea, se los traslado, como también lo maneja la parte técnica en ley, ¿no? Y el impuesto también rey de los llamados indirectos, pues es el IVA. Este IVA es el impuesto al valor agregado, el que nos hacen pagar cada vez que consumimos algo. Hay ciertos artículos o servicios que no generan este impuesto, sin embargo, en su gran mayoría se paga. El IEPS, otro ejemplo, es el impuesto especial sobre productos y servicios, que si ustedes son asiduos consumidores a la chelita, al vino, alcohol, etcétera, pues ustedes están contribuyendo con bastante lana al Estado porque son impuestos bastante altos que en ocasiones superan el mismo precio del producto. Así que gracias por contribuir al país si ustedes son asiduos consumidores de estos productos. El tabaco también es uno de ellos. Y el impuesto sobre hospedaje, ISH, como se lo conoce, es el impuesto que cobran pues aquellos que quieran o más bien practiquen el bonito deporte de visitar continuamente los hoteles, moteles y anexos, pues lo pagan aunque no se den cuenta, están contribuyendo bastante al Estado con este impuesto. Bueno, es pequeñito, pero pues si lo practican seguido, pues le están entrando con bastante lanita al Estado. Así que bueno, esos son los impuestos indirectos que nos lo cobran al consumidor. Y para hacer un poquito más fácil el entender cómo es uno y otro, el ISR, imaginemos que cobro 1,000 pesos por mi producto o servicio. De esos, para poder cobrar esos 1,000, tuve que hacer gastos por 500 pesos y al final tuve una ganancia de 500 pesos. Bueno, pues aquí es donde entra el Estado, papá Estado, brother, venga para acá. ¿What? Te voy a cobrar. Normalmente el Estado puede cobrar entre 1%, 35%, en otra cápsula se los diré, e imaginamos que en este ejemplo caemos en el 20%. Entonces, de estos 500, el ISR que le tengo que pagar al Estado es del 20, que son 100, y al final me queda solamente en mi bolsa 400. Aquí es donde digo que sí nos duele el impuesto sobre la renta o lo que conocemos como impuestos directos. Así que mucho ojo con este impuesto. Ya hablaré también para cómo ayudarles o darles tips para que posiblemente estos impuestos sean mucho menores. Muy bien. Entonces, bueno, ese sería el ISR y el IVA. Siguiendo el ejemplo, cobré 1,000 pesos, pero les decía que el impuesto indirecto se le cobra al consumidor. Entonces aquí ya le estoy cobrando a mi cliente 160 pesos de más y si se fijan, ya me está pagando 1,160. Muy bien, pero también hice gastos por 500 pesos, como lo expliqué en la lámina anterior, y de esos 500 también a mis proveedores les pagué un 16% de IVA, que es la tasa general, por 80 pesos, que al final se tradujeron en esa cantidad, y lo que le tengo que pagar al Estado, al papá SAT, son 80 pesotes. La diferencia entre el IVA cobrado versus el IVA pagado. Se hace esa diferencia, simple resta, y es lo que le tengo que pagar a la autoridad. Así que, pues, de manera general, es como le debemos de entrar con papá gobierno a la forma de pagar impuestos. Obviamente hay mucho tecnicismo atrás de ello, pero lo que debemos de entender de manera muy fácil es la manera de contribuir al Estado. Y los dejo con esa reflexión. Con lo anterior, todos pagamos impuestos. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Mi opinión personal es que sí, porque aunque estén en la informalidad, consumen productos y servicios que cuando tú lo pagas, estás exactamente pagando un IVA normalmente, que es el impuesto indirecto, el impuesto al consumo. Así que cuando te digan que no pagas impuestos, dales diría por ahí Chabelo, dale una espantosa X, porque sí pagas. Al menos uno de ellos, pero sí lo pagas. Muy bien. Pues bueno, los dejo. En la siguiente cápsula, pues hablaré de otra información valiosa para ustedes. Espero haber sido sencillo, ameno, no sido tan técnico. Y pues los veré en la siguiente cápsula. Déjenme sus comentarios, síganme aquí en redes y pues bienvenidos a aquellos temas que ustedes quieran
aprender y saber de una manera muy, muy diferente. Muy bien. Saludos, les mando un fuerte abrazo, su brother Víctor Piña. Hasta luego.